jamendo.com. Terminar viendo el último tipo de mutaciones, las genómicas, y la relación entre las mutaciones y el cáncer y la evolución. Vamos a empezar. Las mutaciones genómicas, también llamadas numéricas, consisten en la alteración del número de cromosomas de una especie, ya sea por exceso o por defecto, por lo que se pueden detectar fácilmente al estudiar el cariotipo de un individuo. Estas mutaciones producen siempre alteraciones graves, ya que cada cromosoma es portador de un elevado número de genes. Las más tolerables, lógicamente, son las que afectan a cromosomas pequeños. Se distinguen dos tipos de mutaciones numéricas, las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías son una alteración en el número de juegos cromosómicos. Se denomina juego cromosómico al conjunto formado por un cromosoma de cada tipo, por lo que los individuos diploides normales tienen en sus células somáticas dos de ellos. Las euploidías se dividen en monoploidías. Únicamente existe un juego cromosómico completo, es decir, N cromosomas. Poliploidías. La anomalía consiste en la existencia de más de dos juegos cromosómicos. Las poliploidías pueden ser triploidías con 3N cromosomas, tetraploidías con 4N cromosomas, hexaploidías, 6N, etc. Estas mutaciones ocasionan un aumento del tamaño celular, que puede ir acompañado de un aumento del tamaño corporal, lo cual sucede con frecuencia en los vegetales. Por esta razón, muchas plantas de cultivo son poliploides, ya que tienen flores, frutos o semillas de mayor tamaño que las diploides normales. Así, por ejemplo, los plátanos que se consumen habitualmente son triploides, las patatas tetraploides y el trigo hexaploide. Los organismos poliploides suelen ser autopoliploides, cuando todas las dotaciones cromosómicas pertenecen a la misma especie, o alopoliploides, cuando se han producido por hibridación de distintas especies. En los animales, en cambio, al no existir un aumento significativo del tamaño de los órganos, pese a que el tamaño celular es mayor, el número de células es más bajo y la funcionalidad orgánica se altera. Los animales poliploides son, por ello, poco viables. En las aneuploidías no existe alteración del número de juegos cromosómicos completos. Solamente falta o sobra algún cromosoma. Esto ocurre, como veremos un poco más tarde, por errores durante el reparto de los cromosomas tanto en la mitosis como en la meiosis. Las aneuploidías pueden ser nulisomías, cuando falta una pareja cromosómica, por lo que esta alteración tiene efectos letales. Monosomías, porque falta un cromosoma de una determinada pareja. Trisomías, un cromosoma se encuentra por triplicado, es frecuente en plantas donde provoca cambios morfológicos. Y tetrasomías, existen 4 ejemplares de un cromosoma determinado. Las aneuploidías se producen por la fusión de un gameto normal, con N cromosomas, con otro que posee N-1, N+1 o N+2 cromosomas. Las más tolerables son las que afectan a cromosomas pequeños o a los cromosomas sexuales. Veamos qué sucede si los cromosomas no se reparten bien durante la meiosis 1. Si los cromosomas homólogos se reparten erróneamente,
Entonces una de las células producidas tendrá ambos homólogos y la otra no tendrá copias de esta pareja. Cuando la célula se divide en la meiosis II, los centrómeros de las cromátidas hermanas se parten y se segregan cada una a una célula hija. Estas dos células son extrañas porque tienen dos copias del cromosoma en lugar de una. Por el contrario, las otras dos células no tienen copias de estos cromosomas en lugar del cromosoma que deberían tener. Si se produce la fusión con un gameto haploide normal, todas las células producidas son anormales para este cromosoma. La mitad de ellas tendrán 3 copias en lugar de 2. Estas células se dice que son trisómicas. La otra mitad de las células tendrá solo una copia de este cromosoma. Estas células son monosómicas y la condición del individuo se llama monosomía. Vamos a ver qué ocurre si el error en la disyunción, en la separación de los cromosomas, sucede durante la segunda división meiótica. Los cromosomas homólogos se separan normalmente durante la meiosis I, dando lugar a dos células, cada una con un par de cromátidas hermanas. Si las cromátidas hermanas en una de estas células fallan al separarse durante la meiosis II, entonces se forman dos células anormales, una que contiene dos copias del cromosoma y otra que no tiene ninguno. La segregación normal de cromosomas se produce en la otra célula, dando lugar a dos células haploides normales. Cuando estas células se fusionan con un gameto haploide normal, dos de las células producidas tendrán el juego normal de cromosomas y dan lugar a células diploides. Las otras dos forman una situación extraña. Una tendrá 3 copias y la otra tendrá una sola copia, es decir, se formará una célula trisómica y otra monosómica. Las aneuploidías humanas más frecuentes son las siguientes: que afecten a los autosomas. Hay 3 trisomías. La más conocida es la trisomía 21, llamada también síndrome de Down, que produce un cuadro clínico caracterizado por el retraso mental, braquicefalia, rasgos faciales mongoloides y diversas alteraciones orgánicas. La trisomía 18, llamada también síndrome de Edwards, que produce una deficiencia mental profunda y malformaciones renales y cardíacas severas. Y finalmente la trisomía 13 o síndrome de Patau, que produce también deficiencia mental profunda, malformaciones cardíacas, genitales, cerebrales y dactilares, que en general hacen que los individuos puedan vivir durante poco tiempo. Entre las que afectan a los cromosomas sexuales se encuentra el síndrome triple X, producido por 3 cromosomas X, que ocasiona retraso mental moderado y alteraciones neuropsíquicas. El síndrome de Turner, que son también mujeres como las anteriores, con un solo cromosoma X, que produce genitales infantilizados, esterilidad y baja estatura. El síndrome de Klinefelter, que son varones con 2 cromosomas X y 1 Y, que producen genitales pequeños con falta de espermatogénesis y retraso mental moderado. Y finalmente el duplo Y, que son también varones con un cromosoma X y 2 Y, que produce trastornos de conducta. Habitualmente son individuos muy agresivos y que suelen tener una estatura bastante elevada. El cáncer
Es causado por un proceso de división celular sin control, que provoca la multiplicación rápida y desorganizada de las células. Si el crecimiento es limitado, se forma un tumor benigno, como los lunares, pero si es ilimitado, origina un tumor maligno que conduce a la destrucción del tejido afectado e incluso a la invasión de otros órganos. Es lo que conocemos como una metástasis. El origen del cáncer se explica mediante la teoría de la evolución clonal, que comprende un proceso de 4 fases. En la primera fase se produce la mutación promotora. La célula afectada se diferencia ligeramente del resto. En la segunda fase, llamada de hiperplasia, se forma un clon de células con alta capacidad de proliferación. Las células todavía son ligeramente distintas a las del tejido encajante. La tercera fase se denomina de neoplasia. La alta tasa de proliferación acelera la aparición de nuevas mutaciones que aumentan la capacidad de división. Las células cancerígenas ya están muy diferenciadas. La última fase es la de metástasis, que ocurre cuando se produce la vascularización inducida por la masa tumoral y permite la migración de células por vía sanguínea o linfática. Esto ocasiona la extensión de tumores secundarios en otros órganos. No se conoce totalmente el proceso por el que una célula normal se transforma en cancerosa, pero se han logrado progresos importantes en su investigación. Básicamente se producen defectos en determinados genes que participan en la regulación de la división celular, por lo que ésta se descontrola y se vuelve caótica. En este tipo de proceso intervienen dos tipos de genes. Por una parte, los oncogenes provocan un aumento de las señales que estimulan la división celular, sin que estén presentes los estímulos normales para ello. De esta forma se promueve la proliferación continua de las células. Hasta la fecha se han descubierto más de 50 oncogenes en varias especies, entre ellas la humana. Actualmente se cree que los oncogenes proceden de otros genes denominados protooncogenes, que codifican proteínas implicadas en determinadas etapas de la división celular. La alteración de los protooncogenes por agentes mutagénicos originaría los oncogenes activos. Existen indicios, asimismo, de que en el proceso de transformación cancerosa de una célula intervienen otros agentes que la potenciarían, favoreciendo la expresión de los oncogenes. El segundo tipo de genes son los genes supresores de tumores. La mutación de estos genes que codifican proteínas inhibidoras de la división celular estimula un aumento del ritmo reproductor de las células. Así, los agentes mutagénicos podrían actuar en ambos sentidos y es probable que para que se desarrolle un tumor sean necesarias varias mutaciones en diversos genes. Por otra parte, la mutación de los genes implicados en la corrección de errores del ADN evitaría la reparación de estos tras la acción del agente mutagénico en las primeras fases del proceso y contribuiría notablemente al desarrollo definitivo del tumor. En el curso pasado visteis las principales ideas sobre la teoría de la evolución, que después de ser enunciada fue completada por los hallazgos de la genética. En esencia, el darwinismo se apoya en 3 ideas. En primer lugar, el genoma se transmite fielmente. Eso permite establecer diferentes grados de parentesco entre los seres vivos. Segundo, los individuos que conforman una especie comparten características comunes, pero, por otra parte, son diferentes entre sí. Presentan una gran variabilidad genética, debida a la mutación, la recombinación y la distribución al azar de cromosomas. Tercero, la selección natural actúa sobre esas variantes, potenciando algunas y eliminando otras, dependiendo de si favorecen o dificultan las adaptaciones. Aunque en esta visión que os acabo de dar del darwinismo ya he incluido algunas modificaciones posteriores
introducidas por la genética, vamos a ver a continuación las principales incorporaciones que se han producido a la teoría evolutiva con posterioridad a Darwin. El darwinismo plantea la modificación de las especies de forma progresiva, lentamente. Por ello se conoce también como gradualismo. En 1859, Darwin y Wallace propusieron que las especies se modificaban por selección natural y adaptación al medio. Pero más tarde, en 1937, podemos situar el siguiente avance conocido como neodarwinismo, que viene a ser una síntesis o fusión del darwinismo, el mendelismo y la teoría ecológica. Aunque es una obra colectiva, su representante más conocido es Theodosius Dobzhansky, que resumió en una frase una de sus principales aportaciones. La selección natural actúa sobre la población, no sobre el individuo. Cuando se descubrieron las mutaciones, se pensó que se había encontrado el mecanismo que origina las especies, pero el japonés Kimura, en 1968, restó importancia a las mutaciones como agente de cambio y comenzó a resaltar la posibilidad de rastrearlas para su uso como relojes biológicos, que nos permiten datar cuándo ocurrieron los cambios. Su teoría se conoce como neutralismo. En 1970, el paleontólogo Stephen Jay Gould y su colega Niels Eldredge propusieron la teoría del equilibrio puntual, que permite conciliar los cambios bruscos, que recoge el registro fósil, y los largos periodos sin cambios que apoya el gradualismo. Finalmente, Lynn Margulis, en 1980, propuso la captación de genomas como mecanismo de cambio en los primeros momentos de la evolución celular. Y con este colofón de la relación entre las mutaciones y la evolución, terminamos el vídeo y solo nos queda un tema para terminar el bloque de genética. Así que es el momento de retomar el experimento social con el que iniciábamos el vídeo. ¿Cómo reaccionará la gente a una entrevista de trabajo en la que